Bienvenidos a IA Educativa, un viaje que te va a encantar. La IA se las da de lista, pero inteligente eres tú, es la verdad. En este mundo digital y genial, donde el saber no conoce final, nosotros ponemos la chispa con un toque de swing y mucho jazz, porque la IA es brillante, no lo niego. Pero tú eres el genio, eso es certero. Aprender con estilo, esa es la misión. En IA Educativa, tú eres el campeón. Las cifras, los datos, todo lo analiza, pero el corazón y la mente son tu gran prisa. Con IA Educativa encontrarás saber y diversión en cada compás. Así que ajusta tu sombrero y tu paso. Vamos a bailar con conocimiento al caso. Que la IA te muestra el camino, pero solo tú controlas tu destino. Porque la IA es brillante, no lo niego. Pero tú eres el genio, eso es certero. Aprender con estilo, esa es la misión. En IA Educativa, tú eres el campeón. Así que ajusta tu sombrero y tu paso. Vamos a bailar con conocimiento al caso. Que la IA te muestra el camino, pero solo tú controlas tu destino. Porque la IA es brillante, no lo niego. Pero tú eres el genio, eso es certero. Aprender con estilo, esa es la misión. En IA Educativa, tú eres el campeón. Bienvenidos a este primer podcast en directo sobre IA Educativa. El primero, espero que de otros muchos, en los que tengamos la oportunidad de compartir impresiones y experiencias acerca del uso de la IA en las aulas. Doy la bienvenida tanto a quienes nos acompañáis hoy aquí en directo desde Twitter, como a aquellos que nos escucharéis después. Aprovechando que acaba la jornada escolar, pues hoy repasamos juntos el impacto que durante este curso ha tenido la IA en la educación e igualmente pues reflexionaremos acerca de los retos del futuro inmediato. En primer lugar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de memoria colectiva que nos sirva de termómetro desde el que analizar el impacto real de la IA en nuestras aulas. Cómo la han recibido nuestros alumnos y cómo la han recibido nuestros compañeros docentes, qué aplicaciones le hemos dado, a qué problemas nos hemos enfrentado, en qué punto nos encontramos ahora. En segundo lugar, me gustaría que hiciéramos después una proyección a corto o medio plazo de los retos que creéis que serán clave el próximo curso. De ahí el título musical de este podcast, ¿no? ¿Qué será, será? Lo que sea, será, el futuro no es algo que podamos ver, que decía la famosa canción. Pero sí podemos barruntar, sacar nuestro catalejo a corta distancia y compartir lo que vemos cada uno. Empezamos con un análisis de lo que ha sido este curso en materia de inteligencia artificial en las aulas. Si bien hace un año era este un tema apenas recurrente en los foros educativos, este curso ha supuesto la línea de salida. No solo por el impacto mediático que vemos todos los días en la prensa, en las redes, sino también porque empieza a ser un asunto que sobrevuela los claustros y los planes formativos en las diferentes consejerías. Y algunos docentes ya empezamos a compartir experiencias de aula donde la IA tiene una cierta relevancia. Aunque el impacto real es aún más bien residual, la IA se ha colado en las escuelas como un horizonte de futuro más bien previsible, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues misterioso. Para unos indeseable, para otros emocionante. En cualquier caso, ha venido para quedarse. El micro es vuestro, así que, ¿quién se anima a dar unas pinceladas sobre esa primera parte en la que vamos a ver qué ha supuesto durante este curso para vosotros la irrupción de la IA en vuestro espacio educativo? ¿Quién se anima a abrir boca? Venga.
Don Ramón, normalmente intento estar callado lo máximo posible para que otra persona más inteligente que yo pues tome la palabra y aborde evidentemente el contenido de una forma objetiva y que me permita tomar las mejores palabras en este contexto en el que precisamente hoy me estreno. Sin embargo, yo como soy de los que, como has planteado, de los que se emocionan ante este reto, mejor dicho, pues evidentemente ha hecho que don Pepe Arjona, el director del CEA Antequera, pues tome la palabra para hablar grosso modo de su alumno. Y mi alumno y mi alumna, pues es el profesorado, ¿no? Y bueno, sin darle más rodeo y hablando directamente, el punto en el que estamos, por lo menos aquí en mi zona, es que esto ya, la experimentación está más que hecha. Se está haciendo cosas bastante interesantes en gestión de documentos, en creatividad en general, en creación de situaciones de aprendizaje. Se está consiguiendo mucho, ¿no? La sombra del me trago lo primero que me da está por ahí, con lo cual creo que hace más falta pensamiento crítico más que nunca. Es importante dominar aquello en lo que te adentra dentro de la inteligencia artificial para extraerle lo mejor, ¿no? En mi caso me gusta mucho el tema narrativo, la ficción, crear historias, ¿no? En general, eso hace que pueda distinguir entre lo que te da y lo que no te da. Pero realmente aquí en nuestra zona y en todas las personas que han querido sumarse a nuestra iniciativa, digamos que esto ya es parte del día a día de los profes potentes con los que tenemos la ocasión de coincidir. Grosso modo, Ramón. Estupendo. Venga, ¿alguien más que se anime? Nos vamos animando así unos a otros, nos vamos pasando un poco la pelota. Venga, a ver quién es el siguiente que quiere hacer una breve pincelada de cómo ha sido su curso en materia de IA, tanto desde su perspectiva como la perspectiva de los alumnos, ¿eh? Venga. Estupendo, Cristian, cuéntanos. Hola, gracias, Ramón. A ver, os cuento rápidamente cómo lo estamos usando en mi centro educativo. Incluso hemos llegado ya, empezamos el curso anterior, como casi todo el mundo, y este año ya hemos creado incluso lo llamamos un itinerario de aprendizaje para los chavales de tercero de ESO, en la que hemos dedicado pues prácticamente un par de meses en explorar herramientas e intentar fomentar lo que comentaba Pepe, el pensamiento crítico para descubrir de qué manera le podemos sacar provecho de una manera, pues eso, constructiva y no sencillamente vacar la leche de cualquier manera. Eso creo que sería una introducción rápida para empezar. Luego, si queréis, entramos en más detalles. Genial, gracias, Cristian. Venga, alguien más que quiera hacer esa pequeña pincelada. Con 2 trazos gruesos, un trazo fino, como queráis. Venga, adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me escucha. Se oye perfectamente. Perfecto. Bueno, básicamente las 2 pinceladas de las cosas más destacadas es, digamos, en positivo, es sobre todo la capacidad que ha habido de este curso como decían los compañeros, ¿no? O sea, tiene mucha potencialidad la tecnología, pero cómo acabamos de aplicarla con cierta rigurosidad, ¿no? Que nos sirva especialmente en la educación. Entonces, yo creo que ha habido muchos avances en este curso al respecto. Yo creo que la personalización de los motores de GPT, por ejemplo, ha sido un gran paso. Y sobre todo porque los alumnos han podido personalizar muy profundamente su interacción con la inteligencia artificial. Y un poquito en contra, por ser un poco, no digo provocador, pero plantear un poquito de debate, es que lo de la necesidad del pensamiento crítico es totalmente cierto. Lo que pasa que es un problema porque por un lado es ultra urgente y necesaria, pero por el otro lado, digamos, hay que combatir un poquito el ludismo un poquito imperante que hay en ciertas capas, digamos, de la educación, ¿no? Y esas serían mis 2 pinceladas breves. Genial, muchas gracias. Tolo creo que quería hablar, aunque estaba aquí de oyente, le voy a invitar a hablar. A ver, creo, Tolo, ya tienes abierto. Cuéntanos. No sé si nos oye, Tolo.
Sí, no sé si nos oye. Bueno, mientras que Tolo va viendo que ha pasado de ser hablante a ser oyente, ¿alguien más que quiera compartir un poco sus impresiones iniciales de este año en materia de IA en las aulas? Ya sea desde su perfil, también nos podéis contar que, digamos, que a qué os dedicáis, ¿no? Porque eso quizás nos pone en contexto, ¿no? Ramón, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Buenas. Nada, yo comentar, quizá aquí no sé el perfil de los compañeros. Yo como profe de informática, este año precisamente, como bien sabes, he arrancado el curso de especialización de inteligencia artificial. Entonces, he estado este último trimestre trabajando de pleno con todo este tipo de herramientas, con chicos que, de hecho, el objetivo que tenían era conocerlas y generarlas. Uno de los debates que hemos entrado de continuo con ello es todo el tema del aspecto ético. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Por dónde va a tirar todo esto? Y un poco de quién depende el control de estas herramientas. En principio, esto parece que es un boom sin demasiados límites, pero como bien sabéis, en lo que es la Comisión Europea, o sea, a nivel de seguridad y todo el tema de ciberseguridad, se ha empezado a barajar y a establecer una serie de normativas con lo que eso supone. Entonces, simplemente destacar este apartado que a nosotros como técnicos futuros en temas de desarrollar toda esta tecnología, ampliarla y demás, es una de las cosas que quizá más preocupa. Estupendo. Pues gracias por poner ese acento en la parte que va a ser uno de los retos, supongo, cuando hablemos en la segunda parte de que los retos de cara al año que viene va a ser uno de los puntos fuertes. ¿Alguien más quiere aportar? Venga. No estamos todavía ni siquiera en el desayuno. Venga, a ver cómo vamos planteando. Hola, ¿se me oye? Hola, sí. Sí, mira, yo que me dedico mucho al mundo de la formación de profesorado, quería marcar 2 o 3 cositas. Primero, cuando hablamos de inteligencia artificial, en España estamos hablando en la escuela en un 90% de ChatGPT. Y eso es una cosa buena y una cosa mala, ¿no? Dependemos de muchas más inteligencias, esto se va a complicar mucho y creo que la formación va a ser muy importante porque cuando damos cursos, lo que sí observamos es que si los profesores no entienden bien cómo funcionan los algoritmos de cualquier inteligencia artificial, los resultados que obtienen no siempre los entienden. ¿Por qué repiten determinadas frases? ¿Por qué le pido una cosa y me escribe otra? ¿Por qué no le pido que cambie cosas? Y todo eso se va a multiplicar en el próximo año cuando todas las herramientas que están saliendo se multipliquen a la velocidad que va ChatGPT. Y por otra parte, las instituciones debían pensar en empezar a solicitar cuentas para docentes, porque uno de los problemas que tienen los docentes es que las cuentas más interesantes, las IAs más interesantes son de pago todas. Y entonces el profesorado no puede enseñar estas, digamos, cosas si no tiene licencias. Y si tiene que pagar todas las licencias es un problema. Bueno, ya continuaremos con más cosillas. Estupendo. Muchísimas gracias. Venga, más pinceladas. Vamos a seguir. Ramón. Hola, Ernesto. Hola, Ernesto. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la invitación y me siento aquí un poquito, pues, no sé, acomplejado con los hablantes y los oyentes que hay. Yo sí que quería deciros a todos, que me imagino que os habrá pasado también, que una de las preguntas más recurrentes que hay cuando haces una formación en los docentes es ¿y cómo puedo saber si han hecho algo con ChatGPT? ¿O cómo puedo saber si lo han hecho con inteligencia artificial? Pues ya lo sabes. Si te lo van. Tenemos que la inteligencia artificial generativa es nuestra aliada, no es nuestra enemiga. Tenemos que buscar la forma de incluir las tareas
con la inteligencia artificial, no todas, evidentemente, pero el alumnado, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es decirles, esto es lo que tenéis, esto es lo que podéis hacer y adelante. O sea, no es nuestra enemiga, todo lo contrario, ojalá lo hubiese tenido yo hace 30 años. Así es, tío. Estupendo. Sí, eso es evidentemente que surge. Voy a dar alguna pincelada por si queréis, más bien por provocar que verdaderamente por aportar, ¿vale? Me gustaría decir simplemente algunas cosas. Primero, la sensación de los alumnos, ¿no? Los alumnos saben menos de inteligencia artificial generativa, menos de lo que creemos, ¿vale? Para lo que nosotros es relevante. Me he dado cuenta que la utilizan de forma muy selectiva. Tercero, que cuando la utilizan de una forma muy residual y solo para una cosa que les requiera un tiempo muy escaso de uso, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pues para que me diga tal cosa, para que me solucione un problema rápidamente, etcétera. Pero cuando se trata de utilizarla para yo ir investigando sobre algo y que me requiera varios pasos, que le tenga que preguntar varias veces para llegar a la conclusión o a una respuesta que me sea idónea para el trabajo que tengo que hacer, la tarea o el proyecto, pues ahí se desesperan. Estoy hablando de alumnos de bachillerato, no solo de la ESO, estoy hablando de alumnos mayores también. Mi experiencia es esa, ese es el perfil del alumnado. Otra, que los alumnos hablan menos de la inteligencia artificial de lo que saben a veces. ¿Por qué? Porque no quieren que los profesores sepamos lo que ellos están haciendo con la inteligencia artificial, que es meramente copiar y pegar, ¿vale? Si lo miramos desde la otra perspectiva, me gustaría decir que los profesores no tenemos formación. Estoy hablando del grueso de profesores, porque aquí quizás no seamos significativos, ¿no? En cuanto al grupo de profesores que utilizan inteligencia artificial. La mayoría de los profesores lo conocen por las redes sociales, por el run del día a día. Sin embargo, tienen pocos conocimientos. Lo han utilizado de forma más o menos, como os he dicho, que lo utilizan los alumnos. Para enredar, que me dé una solución, que me haga la situación de aprendizaje rápidamente sin yo darle los datos específicos de esa situación de aprendizaje, etcétera. O sea que todavía estamos en una fase de desconocimiento por parte del alumnado y del profesorado de lo que es la inteligencia artificial generativa, que es a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Evidentemente. Otra cosa es el tema de la robótica y otras cosas periféricas que evidentemente también son importantes. Eso por marcar un poquito el perfil del profesor y del alumno, ¿no? Y por supuesto, los padres o las familias están fuera de la ecuación. Que esa nos plantearía, ya lo hablaremos en la segunda parte, un gran reto que es cómo incluir a la comunidad educativa en la formación y uso de la inteligencia artificial en los centros educativos. Que de eso seguramente que Ernesto también tiene algo que aportar. ¿Cómo veis vosotros este perfil de alumnado y de profesorado? Cristian, has levantado la mano. Sí. A ver, me parece súper interesante, por supuesto, todo lo que comentas. Y son temas que con perfiles como los nuestros hemos tenido muchas conversaciones muy similares, ¿no? Voy a hacer referencia a una cosa que ha dicho antes José Luis, y es el tema de las licencias, ¿sí? Aquí en Cataluña, el Departamento de Educación lo que ha sido facilitar para algunos centros educativos algunas licencias en este caso. Por supuesto que nos va a ayudar a investigar, pero muchas veces el hecho de que porque vamos a necesitar muchas licencias, eso creo que nos frena a meternos a nosotros no nos va a frenar. O sea, yo en estos momentos no pago ninguna licencia y creo que puedo hacer muchísimas cosas. Pero usar ese argumento lo que hace es frenar a mucha gente a que se ponga a trabajar con la herramienta. Eso es un comentario solo. Y el segundo, en relación a lo que comentabas tú, Ramón, entonces, todos nos encontramos en estas situaciones en las que nos gustaría intentar evitar que los alumnos copien y peguen sencillamente sus tareas. Pero en esa situación, nosotros como docentes tenemos mucha responsabilidad. Si les vamos a seguir pidiendo tareas que sean meramente reproductivas, lo que van a hacer es lo que han hecho hasta siempre. O sea, lo que han hecho siempre y lo que siguen haciendo. O sea, es mucho más sencillo ir a cualquier modelo de lenguaje y pedirle que nos redacte ese texto, pero si somos capaces de transformar esas actividades, esas tareas más reproductivas en algunas más creativas, productivas, que están vinculadas a su propia experiencia personal, entonces
vamos a intentar, primero, fomentar ese pensamiento crítico y segundo, a conseguir que la tarea no se pueda solucionar sencillamente a partir de 4 prompts tontos o 4 preguntas directas en las que nos genera un texto. Pues muchas gracias, Cristian, porque has entrado en el kit de la cuestión, ¿no? Que es probablemente el reto que tenemos por delante, ¿no? Si queréis alguno, nos podéis comentar alguna experiencia que hayáis tenido este año a ese respecto, del uso creativo de la inteligencia artificial. JL de la Torre, cuando tú quieras. Bueno, quería comentar 2 cositas. Primero, la IA es como un espejo que nos pone delante de nuestras debilidades. Es decir, hace fácil todo lo que nosotros creíamos que era muy difícil y que en realidad no era tan difícil. Es decir, si apruebas las matemáticas porque te sabes las tablas de multiplicar solo, no eres un experto en matemáticas. Y por otra parte, parece mentira que muchas veces no nos damos cuenta de que aquí se están pasando cosas que son exactamente igual que otras que ya nos pasaban, pero que no tenemos memoria. Por ejemplo, le pedías a un alumno que hiciera una presentación de lo que fuera, de la Revolución Francesa en PowerPoint. Iba a SlideShare, se bajaba una presentación de SlideShare, de PowerPoint hecha y te la cascaba. Claro, pero el error no era de él. El error es que tú no le tienes que pedir la presentación, sino que te la explique. Y cuando se ve delante de las diapositivas y no sabe qué decir con ella, ya sabe que no es suya. Por lo tanto, todo el trabajo, si los chicos no saben, es porque nosotros sabemos casi tampoco como ellos, Estaban muy obsesionados, excesivamente obsesionados por pillar a gente que copie. Y es algo tan sencillo, siempre digo en las clases, que si no quieres que copien, ves a ChatGPT, le preguntas, quiero que me hagas un ejercicio que no se pueda copiar con ChatGPT, y te lo hace. O sea que es tan sencillo como eso. Hay que preocuparse por cómo creamos historias creativas. Por ejemplo, nosotros preparamos una actividad que se llama Platón Digital, y es que era poner el mito de Platón en clase, que ha funcionado muy bien, en la que los alumnos le preguntaban a GPT por, digamos, cómo serían ahora las profesiones, en qué se vería el mito de la caverna en las profesiones actuales, ¿no? Y fue muy divertido porque, claro, de ver una cosa del mundo griego que está muy lejos y que no se entiende, a ver una cosa que está afectando a un diseñador, a un político, a un periodista, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos miedos tienen que ser no técnicos, sino pedagógicos. Tenemos que saber que ya no podemos hacer las clases igual que antes. No, hay cosas que ya no se pueden hacer igual. Muy bien, muchas gracias. Ramón, perdona que interrumpa porque, a ver, simplemente quería comentar que no sé cómo se levanta la mano dentro de la aplicación, sería la primera cuestión. Creo que te das tú mismo, donde pone el corazón creo que es. Al corazoncito. A la derecha creo que pone levanta la mano. Estupendo, pues contamos con ello para la siguiente vez, así no tengo que pisarle la palabra a los demás compañeros. Y bueno, y la verdad que cuando estabas tú hablando, precisamente las palabras de Cristian y de José Luis fueron las que me vinieron a la cabeza, ¿no? Y me viene a la cabeza Gustavo Vegas, que nos está escuchando, y precisamente esa es la clave. Este es quizá el último reducto que hay que superar, perdón, para dar el salto a las competencias clave, hacer al alumnado competente. Y cedo la palabra, que me ha venido un ataque de tos. Perdón, así que, grosso modo, esa es la idea. Bueno, Cristian, por lo menos hemos sacado una sonrisa, ¿verdad? Pero sí, ciertamente esa es la clave. Hay que cambiar la forma de dar las clases y la IA es el espejo que nos pone exactamente el problema, que quiero seguir dando clase igual que hace 20 años. Y hace 20 años las cosas han cambiado mucho. Cuando queráis cosas creativas, vamos a crear cosas creativas, vamos a hacer cosas interesantes, vamos a exprimir nuestro cerebro. Disculpa la pequeña intervención. Estupendo. ¿De la Torre ahí? Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristian y con lo que dice JL de la Torre, en el sentido que al final estamos hablando mucho de tecnología. Yo me dedico mucho sobre todo al campo tecnológico técnico, pero aquí estamos hablando de un problema pedagógico didáctico. Eso es decir, yo creo que el problema de cómo abordar el uso de la inteligencia artificial con el alumnado
tiene mucho más que ver con la visión pedagógica de las cosas. Es decir, todos aquellos que han trabajado pues con ABPs, ABJs, gamificaciones, juegos de roles. Claro, ya probablemente tenemos la mentalidad más abierta en tanto en cuanto tocamos lo que realmente hay que tocar, ¿no? Que es el aprendizaje significativo, por decirlo de alguna manera. Aquí, cuando decíamos, nos preocupa muchísimo detectar si nos copian o no nos copian. No, los que nos tienen que preocupar un montón es si aprenden o no aprenden. Porque copiar han copiado siempre. Y lo digo yo como alumno que he copiado siempre. Entonces la cuestión es, el problema es si aprendes o no aprendes. Yo entiendo que es importante la integridad, pero creo que la cuestión pedagógica con la inteligencia artificial es plantear actividades que con la inteligencia artificial pueda servirle a los alumnos para aprender con toda su potencialidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Es decir, al final uno de los principales motivos del alumnado es la motivación que tiene o la motivación que no tiene, ¿no? Entonces, como bien sabemos de todos los trabajos académicos que hay sobre gamificación, sobre ABJ y similares, el juego tiene, por ejemplo, una motivación intrínseca para el alumno. En multiedad, no nada específica de muy pequeños y tal. Entonces, la cuestión es, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para adaptar parte del currículum y más teniendo en cuenta las competencias y todo esto en entornos realistas? Cuando digo entornos realistas, me refiero a que si todos vamos a una clase de tercero o cuarto de eso estándar, de un instituto normal, una cosa es lo que nosotros podamos decir y otra es la realidad que hay. Entonces, para la inteligencia artificial yo creo que tiene una potencialidad muy grande, más allá de licencias, que eso para mí son tonterías, porque en el fondo se puede arreglar con relativa facilidad. Es un escollo, pero no es un problema grande. Entonces la cuestión es cómo entre todos buscamos la manera, ¿no?, de darnos, no sé, cooperativamente entre todos, herramientas, ideas, consejos, casos y experiencias de éxito para convertir esta tecnología en algo que apunte directamente a los problemas que tenemos en clase y nos ayude a que los alumnos aprendan más. Y finalmente, yo solo digo una cosa, mucha gente... Uy, creo que De la Torre se ha silenciado a sí mismo. ¿Ah? ¿Hola? Bueno, sí, te escuchamos, señor, te escuchamos. No, pues que ya acabo. Que sencillamente que muchas veces cuando hablan de la copia y de la integridad y de todas estas cosas, a veces descuidan un tema que es la cuestión de que más allá de que copien o no copien, cuando salgan del centro educativo vivirán una realidad. Y contra más distancia haya de la realidad que le están enseñando, mostrando los métodos en el instituto o en las escuelas, en relación a la vida que tendrán, y lo digo sobre todo en relación a la inteligencia artificial, porque ellos van a utilizar inteligencia artificial, aunque ahora no la sepan utilizar del todo, como dicen los compañeros, que es cierto. Entonces, huir de eso no es la solución. Y ya me callo, que soy muy parlanchín. Estupendo, muchísimas gracias. Veremos cuando dentro de un año o dos todos los alumnos tengan inteligencia artificial en los móviles, que eso va a ser muy interesante, ver el efecto que va a querer generar sobre la escuela. Ernesto. Bueno, ahora que hablas de los móviles, Ramón, ¿quién les enseña a utilizar los móviles a nuestro alumnado? ¿Sus amigos? ¿Sus padres? Me extraña. ¿Quién les va a enseñar a utilizar la inteligencia artificial a nuestro alumnado? Debemos de ser nosotros, ¿no? Porque como supongo que estaremos todos de acuerdo, los padres, la educación es cosa nuestra. Entonces, ahí tú ya lo sabes, lo que pienso, que los equipos directivos de todos los centros deberían de ponerse al 100% en formar al profesorado y no darlo como algo optativo, sino tiene que ser algo obligatorio, porque tú entiendes algún médico que esté operando como hace 20 años, eso pasa en la educación. Entonces, pues no sé, de verdad, yo estas cosas
me pone muy nervioso, ya lo sabes. Estupendo. Has abierto otro melón ahí muy interesante, que es el tema del modelo formativo. ¿Cuál debería de ser el modelo formativo? Ya hay algunos CPR, centros de formación, incluso el INTES está pensando sacar uno, que están empezando a plantear un modelo, ¿no? Un modelo de cómo se debería de utilizar. Y también el tema de los criterios didácticos de uso, ¿no? Que quizás es un tema que podríamos abordar también. ¿Qué criterios didácticos deberíamos de utilizar para usar la inteligencia artificial en el aula? Pues estamos aprendiendo. Todos los que estamos aquí seguramente que hemos utilizado algo la inteligencia artificial, seguramente que a medida que íbamos utilizándola, nos íbamos dando cuenta cuáles eran los criterios de uso, ¿no? Cuáles eran los más idóneos. Y que tienen que ver mucho con los adelantos tecnológicos. Es decir, todo esto está implementándose, ¿vale? Bueno, dentro de nada tenemos el audiovisual ya ahí metido. Creo que es Andalucía quien tenía la palabra por turno. ¿Andalucía anda por ahí? Andalucía con Z. Hola, buenas tardes. Es que Hola, había ¿qué tal? dejado de oírte. Madre mía, qué hace un voz, momento. colega. Hola, ¿Qué ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy José María Rincón, y la verdad es que, bueno, como Grupo de Andalucía es porque me he enganchado por aquí por Twitter, pero debería haberme unido con mi propio perfil. En realidad nosotros somos un grupo de profes que nos encanta esto, ¿no? Y bueno, antes que nada, Ramón, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo con respecto a la divulgación de la inteligencia artificial como docentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que estaban comentando Cristian y otros compañeros, ¿no? Que es el cambio de paradigma. El paradigma que significa ese cambio pedagógico en las clases, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso que nosotros estamos haciendo ahora no debe ser otra cosa que un proceso creativo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es usar la inteligencia artificial sin ningún tipo de miedo, que es lo que nos ocurre ahora, ¿no? Ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido, que hace que muchos docentes se queden atados o no se quieran lanzar, ¿no? Y cuántas veces hemos visto aquello de, bueno, es que no voy a atreverme a hacer nada, no vaya a ser que el alumno sepa mucho más que yo y por lo tanto la opción es todo lo contrario, es no hago nada, me quedo completamente quieto y me dedico a lo que siempre me he dedicado, ¿no? A dar clases como en el siglo pasado, ¿no? Y no somos conscientes que efectivamente la inteligencia artificial, al igual que los móviles, esto ha venido para quedarse. Esto no se va a eliminar en ningún momento, ¿no? Y nosotros como docentes tenemos la obligación de mostrarle a los alumnos cómo usar esa herramienta, qué es lo que deberíamos haber hecho con los móviles, ¿no? Tanto que vamos a prohibir los móviles, ¿no? Hay que enseñar cómo usarlo. Bueno, pues ahora tenemos de nuevo otra herramienta nueva, novedosísima, que hay que mostrar a los alumnos, hay que enseñar a los alumnos cómo se hace, ¿no? Como decía, yo creo que tenemos que incidir en el proceso creativo, ¿no? Ya no es, como comentaban los compañeros, bueno, vamos a mandar un PowerPoint para que me lo traigan, pues, copieteo de tal sitio, o hazme un trabajito sobre tal, o hazme una redacción, que en mi caso yo soy profe de inglés, pues hazme una redacción sobre tal, porque ahí sabes tú que va a ser una copia. Entonces el trabajo ha de desarrollarse, si no en clase, al menos donde haya esa interacción con el profesorado, al menos que se muestre el paso, los diferentes pasos por los que se ha llegado a ese objetivo final, ¿no? En mi caso, ¿cómo hacer una redacción? Pues vamos a utilizar cualquier herramienta generativa que me lleve a construir una buena redacción, corrigiendo los fallos, explicando por qué son los fallos los que he cometido, qué tipo de interacción podría tener yo con ese ChatGPT de tal manera que me muestre una serie de expresiones mejores que otras. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Es usarlo en clase porque no es otra cosa que una herramienta, ¿no? Como otra cualquiera. Y no hay que tenerle absolutamente ningún miedo. Gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría que porque en estos grupos que a veces, estos foros educativos, a veces nos juntamos mucho los conversos, los fieles, incluso los cardenales, ¿no? En los temas que abordamos. Me gustaría que algunos de los que nos están escuchando, desde el ámbito donde trabajen, que sean agnósticos o incluso ateos de la inteligencia artificial, por favor que hablen, porque ver el otro contrapunto, el escepticismo, incluso el negacionismo de la inteligencia artificial, nos puede venir muy bien como contraste y realismo a aquellos que nos enfrentamos a la inteligencia artificial con cierto entusiasmo, ¿no? Un entusiasmo que a veces puede ocultar algunas perspectivas que son siempre muy interesantes cuando nos las aportan personas que son más escépticas respecto a este tema. Tolo, cuando tú quieras. Hola, ¿se me oye? Sí.
Bueno, yo en primer lugar, gracias por la invitación, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Claro, un poco mi perfil, yo soy profesor de instituto y de universidad al mismo tiempo. Y claro, siempre me ha gustado mucho el tema de la tecnología educativa y demás, yo soy profesor de matemáticas y de ciencias. Y claro, ya ahora mismo estoy dirigiendo una tesis doctoral precisamente en este tema de la IA generativa. Lo que hemos visto hasta ahora es que no solo el alumnado tiene que aprender a usar, como decía el compañero, que es una herramienta que sí o sí está aquí, que se va a quedar, por lo tanto, los alumnos tienen que aprender a sacar el mayor provecho posible. Pero es que el problema también está en que los profesores, muchos de ellos no quieren, ya sea porque le tienen miedo, porque no quieren adaptarse, porque no quieren darse cuenta de que esto ha venido para quedarse, quieren seguir dando clases como lo hacían hace 10, 15, 20 años, pero sino que además muchos de los que lo usan lo hacen mal. También presuponemos que los alumnos lo están usando para copiar y demás, pero es que ni los alumnos saben usarlo. Nosotros, el último estudio que tenemos en marcha, que intentaremos publicar dentro de poco, era sobre, le dábamos una serie de pautas a los alumnos para ver cómo eran sus prompts para obtener un resultado, y tenían 3 retos que conseguir, y cada vez lo bueno que tiene la inteligencia artificial generativa es que te va dando un feedback al momento. Claro, y lo que veíamos era, vamos a probar de hacer el estudio, tienes que conseguir este objetivo, pero sin ningún tipo de indicación, a ver si el alumno por sí mismo es capaz de ir refinando los prompts hasta conseguir ese objetivo. Y no eran capaces de hacerlo. Por eso es tan importante la formación docente para poder acompañar a ese alumnado, porque si los profesores no tienen una buena formación en eso, será imposible que los alumnos puedan explotar todo el potencial que tienen. Claro, y también otros estudios que estamos llevando a cabo al mismo tiempo, y es que la gran mayoría de profesores están preocupados, pues por lo que decía el compañero antes, que por si copian o no copian. A ver, se ha copiado toda la vida. El problema está en que si lo que tú quieres es mandar una tarea que se puede hacer copiando, es que esa tarea no tiene ningún tipo de sentido para el aprendizaje. Y yo creo que un poco la cosa está por ahí, que hay mucha gente escéptica porque no lo conoce, porque le da miedo, porque tiene miedo a que los alumnos copien, como si los alumnos no estuvieran copiando ya, o como todos nosotros seguro que hemos copiado en algún momento. Por lo tanto, es que es fundamental que el profesorado se forme, ya no porque lo diga la Unión Europea, ni la competencia digital docente, ni los modelos TEPAC, no, es que no hace falta, es que el día a día está ahí. Si lo que queremos es que los alumnos se puedan desenvolver bien en la sociedad actual, es que esto es inevitable, y esto pasa por una buena formación docente y no sobre cursos generales en ningún momento. Es decir, no se trata de, ahora os enseñaré cómo usar ChatGPT o DALL-E o de las 1000 que hay, porque siempre estamos con el ChatGPT en la boca y al final esto es como los yogures, que son todo Danone, y nos vamos olvidando de todas las herramientas que hay. Es decir, no se trata de que los profesores vayamos a un curso y digamos, si queréis hacer una buena imagen, haced esto. Si queréis hacer una buena situación de aprendizaje, haced esto. No. Como también decía un compañero antes, o los profesores entienden cómo funciona la IA, todo lo que hay detrás de la IA y cuáles son sus patrones, al final lo único que estaremos haciendo es enseñar al profesor cómo hacer una cosa y una tarea muy concreta. Y yo creo que tenemos que incidir ahí, es diseñar muy bien las formaciones para que los profesores realmente sepan cómo manejar con destreza y con maestría esas herramientas. Y luego, una vez tú dominas la herramienta, pues ya podrás ser todo lo creativo que quieras con tus alumnos, adaptarlo a tus alumnos, pero hasta que el profesor no esté bien formado y se lo crea y lo vea una necesidad, no por el miedo a copiar, sino por la necesidad de que esté en el día a día, esto no va a tirar para adelante. Muy bien, muchas gracias, Tolo. Cristian, tenía la mano levantada. Sí. A ver, 3 o 4 cosas que me ha apuntado. Creo que ha sido Ernesto que comentaba que dentro de un año, cuando los chavalas tengan inteligencia, lo que sea, el modelo que sea o la herramienta que sea en el móvil, yo creo que ya la tienen.
y como lo tenemos nosotros, o sea, eso lo tienen ya operativo. Y son ellos los que me muestran muchas veces, oye, mira, Cristian, mira cómo estoy haciendo esto con esta herramienta. O sea que si construyes un contexto, ¿no?, de exploración conjunta, y tú te abres a ellos se van a abrir a ti. Porque si ellos ven que tú más o menos estás entendiendo cómo puedes usar esa herramienta, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, se lo desmontas rápidamente. Cuando te entregan alguna cosa que tú intuyes que no la han hecho ellos por su propia, sino que han usado una asistencia artificial, pues la que sea, pues es tan fácil como preguntar, oye, explícame cómo has hecho esto, ¿no? Y entonces, si han hecho un sencillo proceso cognitivo para ser capaces de explicarte alguna cosa, y si han hecho una tarea que se ha ido simplemente de copiar y pegar, lo que vas a hacer es desmontar la situación y van a quedar en evidencia, ¿no? Y si tú no le das mucha importancia, vas generando esta situación de contexto. Por otra banda, comentaban, hay que formar al profesorado, es imprescindible, los equipos directivos. Yo entiendo que nosotros aquí somos los frikis y hay alguien que tiene el micro encendido y hay un feedback. Pero, en general, la mayoría de nuestros compañeros y nosotros mismos estamos súper saturadísimos de formaciones yo no sé, aquí en Cataluña yo hablo como mínimo, tenemos formaciones miles que nos piden que tenemos que hacer y a los que nos gusta, pues bueno, no pasa nada porque lo vamos a hacer casi sin, pero a los que no, y es difícil entrarles, sobre todo con la velocidad con la que lleva y con el histórico que tenemos, ¿no?, de quizá estas últimas décadas en la que la formación en competencias digitales y en 1500 cosas más ha sido el pan de cada día, además de todas nuestras obligaciones y responsabilidades, que son unas cuantas. He visto antes por aquí a Juanjo del Aro. Él ha hecho una guía que está publicada en el apartado del EdTech, que no me acuerdo, que es excelente. Yo la descubrí hace poquísimo, hace unas semanas, y es un resumen extraordinario. Llevo también muchos meses haciendo mis recursos, pero como el de Juanjo, realmente es excelente. ¿Cómo conseguimos o cómo me propuse al principio de este curso, junto a 2 o 3 profesores de mi claustro, que más o menos tenemos una sensibilidad en este sentido? Como os he dicho al principio, este año hemos hecho un itinerario de aprendizaje para el alumnado de tercero de la ESO. Y no solo usamos herramientas, sino que hablamos de qué son los sesgos dentro de un modelo, o qué son las alucinaciones, o qué aspectos éticos y morales deberíamos tener. Y creo que aquí está la parte más importante, porque la herramienta importa muy poco. O sea, si tú tienes claro más o menos cómo funciona, que uses una, como comentaba ahora mismo Tolo, ¿no? Que uses una, que es totalmente indiferente. Pero entender el funcionamiento, el black box, ¿no? Lo que está, cómo funciona en el interior, eso es fundamental. Y lo que hemos hecho junto al compañero es, en los itinerarios de aprendizaje, lo que hacemos en mi centro, y que supongo que funcionan en muchos, tenemos 3 grupos de tercero de la ESO y tenemos profesores compartidos. Está planteado como un proyecto de descubrimiento y de exploración. Y este año ha funcionado súper bien porque luego hicimos una evaluación interna con los otros profesores que habían participado, que muchos de ellos nunca habían usado, y con un material didáctico más o menos bien diseñado y más o menos el apoyo de 2 o 3 profesores que teníamos un poco de noción del tema, los otros se vieron partícipes de esa exploración junto al alumno. Y intentar generar estas formaciones horizontales de exploración compartida, yo creo que es una manera muy económica y productiva de poco a poco hacer crecer la mancha de aceite. Ramón, casi por alusiones, ¿me permites que me cuele, tío? Si es breve, si no, Ernesto. Yo soy muy breve. Básicamente, lo que ha comentado Cristian, básicamente el secreto formativo, casi independientemente de la temática, para mí se basa en los entornos personales de aprendizaje, el PLE,
y, por supuesto, su concreción a lo que es un entorno organizacional de aprendizaje, la comunidad de práctica. Todo esto se vincula a un sistema formativo que parta de un proceso reflexivo. La práctica reflexiva, la que quizá alguno de vosotros, la mayoría, pues conozca, pues hace que el centro educativo parta en conjunto, o el grupo de personas que entre, de lo que realmente conoce sobre la temática en concreto, investiga, hace un contraste, después lo lleva al aula, se reflexiona cómo ha ido y se vuelve a reactivar el proceso. Si esto además se combina como una comunidad de aprendizaje, ¿vale? Es decir, hablamos de lo que es el concepto entendido por Ramón Flecha, ¿vale? Pues evidentemente creo que la combinación puede ser perfecta. Ramón, he sido lo más breve posible, pero tengo muchas más ideas. Cuando quieras, por aquí estoy. Genial. Muchas gracias, Leonid. Ernesto, cuando tú quieras. Sí, no, es porque creo que me he explicado mal, porque el tema del móvil no me refería a que no lo utilicen los alumnos, sino que alguien les tiene que educar a utilizarlo, igual que le tenemos que enseñar a utilizar el uso de la inteligencia artificial, y que debemos de ser los profesores, porque las familias difícilmente. Y después, respecto al tema de las formaciones, también, por lo que decía Cristian, está claro que bueno, los de arriba, de esos yo cada vez me espero menos, porque hoy, desde luego, en la Comunidad Valenciana, los que sois de aquí ya lo sabréis. Entonces, son los equipos directivos, vuelvo a insistir, en los que tienen que decir qué formaciones son interesantes para su grupo de profesorado. Por ejemplo, en nuestro centro, todos los profesores son competentes digitalmente. Lo puedo asegurar, el 100%. Pero ahora la Consellería nos está obligando a hacer unos cursos de competencia digital. Yo me he negado y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Cuando me den la oportunidad de demostrar mi competencia digital, entonces lo haré. Pero ¿por qué tengo que hacer un curso de 20 horas para la competencia digital? Por favor, es que es lo que decimos. El sistema está mal. Y ya, vale, yo ya estoy calentito. Un buen melón ese. Me gustaría, de todas formas, a colación de lo que habéis dicho los últimos compañeros, abrir un poquito más ese melón y otro que es paralelo, ¿no? La formación digital, ¿no? La formación en TIC, que se decía antiguamente, en realidad la inteligencia artificial viene a sumarse dentro de esos programas, ¿no? ¿Cuál creéis que debe ser el modelo formativo que con la irrupción de la inteligencia artificial a lo mejor cambie la forma de formarnos, valga la redundancia, los profesores y los alumnos en los centros educativos? El modelo de pildoraje, que es el que Ernesto odia, ¿no? Y el que, evidentemente, con razón, ¿no? El pildoraje famoso de unas horitas, unos créditos y ya está. El formato burocrático, ¿no? De aprender lo básico de forma funcional, ¿no? O el otro que es competencial, creativo. ¿Cómo conseguir ese último? Si lo tenemos que conseguir en los centros, si lo tenemos que hacer los CPR, de forma autodidacta, por ayuda mutua. ¿Cuál es el modelo de formación que vosotros creéis que ahora mismo sería el más adecuado para aprender juntos inteligencia artificial toda la comunidad educativa? Y especialmente, ¿cuál es el papel de las familias que creéis que deben tener las familias? Porque el problema de la formación digital influye muchísimo en el ámbito social en el que se mueven los alumnos, ¿vale? No solo entre iguales, sino también sus familias y su entorno del barrio, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la formación? Y otro melón que abro. La inteligencia artificial como gestión educativa. Es decir, ¿cuál va a ser el modelo que va a seguir las administraciones educativas utilizando la inteligencia artificial como herramienta? Hace poco en la administración educativa extremeña salió la posibilidad de que los horarios ya fueran hechos con inteligencia artificial, ¿vale? O sea, que ya están saliendo algunos marrones por ahí por parte de la administración que con el tiempo a lo mejor van a ir aumentando. Eso aumentará la burocracia, la reducirá. La irrupción de los ordenadores decían que iban a traer mucho menos burocracia, sin embargo hay cada vez más burocracia. Andaremos hacia un modelo dataísta frente al creativo. ¿Cuál es el que vencerá frente en el futuro, ¿no? ¿Cuál será el que verdaderamente se impondrá? Pues ahí tenemos que ser un poquito escépticos. ¿Cómo lo veis todo eso? Y si no, pues plantead otro tema. Yo he abierto 2 melones, si queréis abrir otro, para adelante. Venga, Bueno. Todos, si quiere, o de la Torre, quien quiera. Bueno, Bueno. ¿me oís? Ay,
Ay, perdona, Tolo, habla tú. Vale. Yo creo que el mejor modelo es el modelo TPACK, porque junta la parte técnica con la parte pedagógica y la parte del contenido. Como bien han dicho los compañeros ya, los profesores, para ser finos, están hasta el moño de que desde arriba nos digan qué formaciones hay que hacer y cómo hacerla. Y lo que decía Ernest hace nada, es decir, ¿por qué tengo que yo acreditarme mi competencia digital cuando voy de sobra? Incluso he visto compañeros que han sido formadores TIC, pero como hicieron los cursos que ellos impartían antes del año 2020, pues no se los convalidan por la competencia digital. Es decir, que eso es absolutamente ridículo. Y como también han dicho, es decir, creo que las formaciones se deberían hacer sobre todo a nivel de centro y las necesidades que existan en cada centro y por comunidades de aprendizaje, pero teniendo en cuenta los pilares del TPACK, de que tiene que haber un conocimiento al mismo tiempo que sea técnico, pedagógico y del contenido, porque si no se trabajan esos pilares, lo único que estaremos haciendo es o enseñar una herramienta o enseñar algunas skills, como comentabas, pero no habrá un conocimiento profundo. Pero claro, todas esas formaciones deben partir desde la necesidad y desde la realidad del aula. También lo que comentabas de, bueno, ¿qué pasará si los horarios los hace una IA? El tema de la burocracia, a ver, debería ser para quitarnos burocracia de encima. Si al final tiene que ser como la LOMLOE, que ha venido para que estemos con macro Excels evaluando 50.000 criterios, que yo soy súper partidario de la evaluación criterial y competencial, evidentemente. Pero si al final esto tiene que llevar un trabajo extra de burocracia, lo que no tenemos que hacer nosotros es enterrarnos entre ese papeleo o papeleo digital, porque si no, no tiene ningún sentido. Y yo creo que las formaciones tienen que ir allí, a que sean cosas para el día a día y que sean útiles para el aprendizaje. Y ya lo dejo. Estupendo. Pues los dos de la torre, los que quieran vale. hablar, Mira, yo quería empezar con un tema que me parece fundamental, aparte de los melones que has abierto tú, Ramón, que es el modelo del conocimiento de la IA. Fijaros, ¿cuándo te das cuenta de los problemas de tráfico de una ciudad? Cuando te sacas el carnet de conducir o cuando te pones a conducir. Por lo tanto, si no conocemos a fondo las empresas, el funcionamiento, etcétera, estamos condenados a que nos engañen. Porque yo puedo hacer un listado de todas las críticas que se hacen sobre la IA en la educación y la IA en general. La mayoría de las críticas son críticas tontas, que si no es fiable, no os preocupéis que será más fiable. No es ese el problema. El problema es que cuando sea fiable, ¿cómo sabrás tú que lo que hace está bien hecho? Conociendo la cosa. ¿Cómo pedirás cómo sabrás si esa parte de gestión que te ha hecho está bien hecha o es un listo que te ha vendido la moto? Conociendo cómo funciona la IA. Y por eso yo creo que en los cursos tiene que ser exactamente igual. ¿Cómo se aprende? ¿Qué hacen las empresas ahora? Te piden si tienes el First Certificate, hablando que había un profesor de inglés. No, te dicen, póngase usted a hablar inglés. O sea, es competencial totalmente. Entonces, no se trata de hacer cursos por hacer cursos. Mira, nosotros hemos, en el instituto, la Escuela Municipal de Trabajo de Granollers, hicimos una experiencia de instituto. Es decir, hicimos los cursos, pero luego fuimos departamento por departamento para ver cuáles eran las necesidades de cada departamento y cómo los propios profesores de cada departamento podían, con las herramientas que les proporcionábamos, resolver sus problemas técnicos. Y además es una escuela de ESO, bachillerato y FP que tiene todo el nivel. Es la única manera que puede funcionar esto, porque los cursillos de 20 horas se hacen muchas veces para cobrar sexenios, se hacen por muchos motivos que muchas veces no es aprender. Entonces, tenemos que ser competenciales. Muchas gracias. Pues el segundo de la torre. Sí. Bien, primero preguntabas, ¿no? ¿Cómo debe ser la formación? Como decía, creo que era Benedetti, ¿no? Entre lo necesario y lo urgente, ¿no? Bien, entre lo necesario y lo urgente. ¿Qué es necesario? A mí me hace mucha gracia porque, verdad que muchos de vosotros debéis haber dedicado horas de vuestra vida a mirar todo el tema competencial, los descriptores, todo el currículum,
etc, etc. Esto lo comento porque siempre me ha hecho mucha gracia que explicamos cómo se tiene que enseñar y cuando nos tenemos que enseñar a nosotros mismos, cuando los profesores tienen que ser formados, parece a veces que nos olvidamos un poco de lo que hemos reflexionado antes, ¿no? En ese sentido, yo me dedico especialmente a las formaciones y, a ver, vamos a ser francos, buena parte de las formaciones que hay, estoy pensando en CDDs, competencias digitales y similares, bueno, son más lo urgente que lo necesario. Más un primer broche para que la gente tenga una primera aproximación, pero que el problema de fondo no creo que sea tanto ese. Yo creo que el problema de fondo es para enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial tenemos que saber para qué queremos utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que son preguntas que no tenemos del todo claras sus respuestas. Tenemos aproximaciones, sobre todo muchos de los que estamos aquí, pero no tenemos tan claras sus respuestas. Entonces, yo creo que eso, yo lo más útil y efectivo que he visto es la aproximación a partir de proyectos formativos contextualizados en el sitio concreto. Porque, como os digo, o sea, el problema de fondo es que podemos formarnos generalmente ¿en qué? En cómo funciona el modelo de inteligencia artificial. Y eso al departamento de química, ¿cómo le sirve? O al de educación física, ¿cómo le sirve? O a un profesor de esto, ¿cómo le sirve? Es decir, el problema de fondo es que si nosotros hablamos de que creemos en el aprendizaje significativo, que creemos en la evaluación competencial, deberíamos utilizarlo para esto, ¿no? Entonces, ¿qué competencias queremos aprender? Es cierto que tenemos un problema evidente y es que va tan rápido que, por ejemplo, todos los documentos que yo he visto de instituciones públicas, pues vi uno de la Generalitat y tal, sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación y pues hay una especie de documento de reflexión general sobre su uso y buena práctica. Claro, una vez haces ese documento, ya está obsoleto cuando lo presentas, pero por una cuestión de que el mundo va más rápido. Y esto no es tanto como, lo digo como una cosa banal, sino como que va a pasar constantemente. La curva de progreso de las IAs va a seguir a esta velocidad. Por lo tanto, yo creo que el modelo es, sobre todo, formaciones adaptativas al contexto concreto de donde se tiene que aplicar a partir de las competencias basadas en las necesidades específicas de los sitios a los que se da la formación. Eso por un lado. Y luego, sobre la gestión educativa, muy rápido. Bueno, yo creo que en general ya se hace. ¿Cómo son los programas de horarios? O sea, yo creo que el tema no es tanto que se aplique o no se aplique, sino que creo que hay manera de aplicarla de una manera para cosas burocráticas fáciles. Los horarios al final rellenan los huecos, ¿no? El tema es si se puede utilizar para algo más. Un tema es, claro, la protección de datos y todo esto, que claro, la mitad de modelos no pasan la prueba de algodón para hacer según qué cosas en ese sentido, ¿no? Pero el tema de la gestión educativa es, y si hablamos de PGAs, de proyectos de centro, y si hablamos de indicadores. Sí, se ha quedado cortado. Se te ha quedado cortado. Hola. Ahora. Vale. Ahora. Todos aquellos que estéis en alguna dirección de centro o conozcáis un poco cómo va, toda esa documentación que piden, supuestamente, para el desarrollo de un proyecto educativo en un instituto, muchas veces se hace para presentar rápido. Pues yo creo que lo que sí que puede servir la inteligencia artificial, si la aplicamos bien, es para que tenga un sentido. Para hablar de indicadores y que no sea una cosa hecha rápida y corriendo. Para que se haga, o sea, para utilizar los datos de forma fácil y rápida para algo útil. Yo en eso sí que le veo bastante futuro. Ya me callo. Muchas gracias. Antes de que hable Leónidas, me gustaría abriros simplemente una pregunta que creo que es importante, ¿no? Que es muy práctica y va en la línea de lo último que estáis hablando, y es ¿qué vais a hacer al año que viene o qué se os ha ocurrido, qué cosas, qué ideas locas se os han ocurrido al año que viene para abordar el tema de la inteligencia artificial tanto a nivel individual, tú en el aula, tú con tus compañeros, tú con tus alumnos, tú en general como formador, que aquí hay algunos que sí somos formadores de docentes, ¿no? En inteligencia artificial y en otras cosas. Entonces,
¿cuál va a ser vuestro enfoque al año que viene? Y luego otra pregunta que os hago, también muy práctica, es cómo llegar a los que miran la inteligencia artificial de reojo, cómo llegar a nuestros compañeros, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy haciendo grupos de trabajo en mi centro, apoyo en el aula entre compañeros para hacer proyectos y estamos iniciando también talleres con familias, ¿vale? Os abro ahí un poco ese melón práctico para que nos contéis un poco qué es lo que ya habéis hecho este año o lo que vais a hacer el año que viene en este terreno. Leónidas, cuando tú quieras. Gracias, señor. A ver si me deja la garganta ahora por lo menos compartir con un poquito más de tranquilidad. Bien, básicamente yo estoy de acuerdo con De la Torre, que ha estado hablando un poco, dando un ejemplo más práctico de lo que yo he dicho de pasada, ¿no? Los entornos personales de aprendizaje, la práctica reflexiva, las comunidades de práctica, el sistema que nosotros tenemos aquí en Antequera sobre formación en centro, que es autoformación, ¿vale? Que se confunde prácticamente en toda España con un curso en el centro. Nosotros partimos del plan de mejora del centro. Hay un proceso mediante el que se analizan muchísimos indicadores dentro del propio centro educativo para ver qué necesita el centro, no qué quiere el profesorado. El ejemplo que siempre pongo, pues yo quiero gamificación. Vale, pero es que el centro necesita profundizar en la competencia matemática porque a la hora de leer los problemas el alumnado no termina de entenderlo y tenemos que poner el foco en la comunicativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la formación contextual es la clave. ¿Qué pasa? Que en líneas generales, las personas que están en servicios centrales por diferentes motivos, pues a lo mejor necesitan algo rápido para que se pueda hacer y todo lo que es contextual tiende a ser mucho mejor. Un libro de texto que se aplique en Madrid no es el mismo que se utilice en Bollullos Par del Condado que se utilice en Antequera, no es lo mismo. Y las formaciones tienen que ser adaptativas, perfectamente dirigidas a lo que el centro educativo necesita y empoderar desde la horizontalidad a esas personas en los claustros que muchas veces se pierden porque a uno nos gusta mucho hablar, tomar el protagonismo, pero hay otras personas que les gusta menos. Aquí está María del Mar, que tengo ganas de escucharla ahora después, a ver si levanta la mano y comenta alguna cosilla. Pero la clave está ahí. Y después, yo siempre digo lo mismo, formación, o sea, si queremos práctica educativa innovadora, la formación tiene que ser innovadora. Y si queremos una formación competencial, mejor dicho, una educación competencial, la formación tiene que ser competencial. Nosotros en Antequera nos equivocamos muchísimo. ¿Pero por qué? Pues porque intentamos cambiar las cosas y hacer formaciones con impacto, pero que en la que sobre todo se desarrolle competencialmente al profesorado. ¿Y qué destaco de todo esto? Hay una de las cosas que habéis comentado que es muy interesante. A ver, yo en el año 2002 fui alumno de un ciclo formativo de grado superior de redes. Y ahí Isabel, que era mi profesora de programación, nos dijo, a ver, ¿qué os enseño? ¿C++? ¿O enseño Visual Basic? ¿O enseño, ostras, ¿y qué hacemos? Entonces me dijo, mira, voy a intentar enseñaros para que seáis capaces de procesar independientemente de aquel sistema que vosotros vayáis a tener. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Señor Alá, Buda o la Fuerza o Matrix ha querido que coincida con ella en un congreso, precisamente hablando con José Luis Díez, con este muchacho, con Luismi Iglesias, hablando sobre inteligencia artificial. Y hablaba de que gracias a lo que aprendí en su momento de C++, que ya era arcaico cuando yo empecé a utilizarlo, a día de hoy somos capaces de exprimir la inteligencia artificial de manera que a lo mejor otras personas pues le cuesta. Por tanto, lo que habéis dicho, completamente de acuerdo. Las locuras que queremos hacer nosotros en el CEA Antequera el año que viene, ayer firmamos un compromiso de confidencialidad, pero podéis ver las locuras que hemos hecho este año con Cánticos de Luna Nueva y Sueños Perdidos, que más allá de la gamificación es una historia apasionante creada en colaboración con ChatGPT. Muchas gracias, Leónidas. Venga, más locuras. A ver, ¿qué otras locuras se nos han ocurrido el año pasado os van a ocurrir el año que viene? A ver, venga, contadnos un poquito. Las locuras también imposibles, las locuras que han fracasado. También, esas también importan, ¿eh? De la Torre, a ver. Bueno, una de las cosas que llevamos tiempo intentando preparar es la transformación de la clase a una clase que utilice ChatGPT y otros modelos, en este caso Cloud 2 y otros de generación de imagen, a tiempo real, para trabajar a tiempo real en la clase en una especie de sistema como de stream.
Me voy a explicar. Es una mezcla de uso de inteligencia artificial con gamificación. Esto intentamos empezarlo este año, pero como dice el compañero, a veces picas piedra, te equivocas y aprendes equivocándote. Pero la cuestión es, normalmente intentamos ver qué es lo que los alumnos, ¿no?, cuando llegan a su casa, consumen, ¿no? En este caso, entretenimiento, en este caso, Twitch, en este caso, pues eso, ven streams. Entonces, eso tiene como unas lógicas. Esas lógicas las intentamos llevar a la clase. En este caso estamos hablando de una clase de ciencias sociales para más INRI. Y entonces lo que estamos preparando para el año que viene es intentar transformar el temario a clases de este estilo en el que se interactúa a tiempo real con el profesor y los alumnos utilizan la inteligencia artificial a tiempo real en la clase, porque hablamos mucho de cómo utilizar la inteligencia artificial desde el punto de vista del profesor para generar contenido, para generar historias, o desde el punto de vista del alumno, pero digamos en diferido, ¿no? En cómo utiliza el alumno la inteligencia artificial para hacer el trabajo que le mando, para hacer la actividad que le mando, ¿no? Y si lo hacemos como a tiempo real. Que entonces, claro, cualquier respuesta no vale. Tú puedes utilizar la inteligencia artificial para lo que quieras, pero para avanzar, para que funcione, tienes que dar las respuestas correctas, ¿no? Un poquito. Eso es lo que estamos trabajando ahora, un poco como idea local. Muchísimas gracias. Tenemos por ahí a María del Mar, que también la vemos por acá. Tenemos también a Lucía, tenemos a Dolores, a Pablo. Hay mucha gente que no ha colaborado, no ha participado. ¿Os animáis un poquito a contar cuál es vuestra perspectiva desde el ámbito donde os movéis? A ver, María del Mar. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, se te oye bien. Vale, gracias. Bueno, encantada de saludaros a todos. Yo es que me habéis pillado así andando un poquito, despejándome un poco, haciendo un poco de deporte, estaba escuchando de fondo, pero nada, me habéis interpelado y yo encantada de participar porque está siendo un debate muy interesante. Había abierto tantos melones que no sé por dónde empezar. Yo creo que el problema que tenemos con la formación muchas veces no está en la gente que viene a la formación, sino en la gente que no viene. Porque muchas veces los que acuden y en todos estos temas al final el desarrollo de la competencia digital de una forma adecuada está muy relacionado con transformaciones didácticas profundas, es decir, cuando tú trabajas bien con tecnología, al final trabajas de otra manera, te centras en diseñar las tareas de otra manera, en que busquen información, en que construyan algo, ¿no? Entonces muchas veces la gente que acude a esta formación sobre competencia digital o sobre inteligencia artificial, a veces la que me lo necesita, ¿no? Porque ya tiene esa motivación por cambiar. Entonces una de las cosas que no sé si habéis comentado, que yo creo que sí que es una estrategia súper interesante, es la codocencia. Yo he aprendido muchísimo en los últimos cursos de una compañera que cuando estamos haciendo un proyecto de aula, pues entra en mi clase, yo luego entro en la suya. Evidentemente tampoco es lo mismo dar docencia con un compañero que con otro, pero sí que son propuestas que creo que a veces olvidamos un poco y que nos centramos mucho a veces en tratar de innovar en nuestra realidad, ¿no? Pero traspasar el muro viene bien. Y luego a nivel de inteligencia artificial, yo creo que está muy enlazada con el pensamiento computacional, que se supone que tras la competencia digital va a ser la siguiente propuesta institucional, que claro, teniendo en cuenta cómo ha sido el proceso de acreditación de la competencia digital, me da un poco de miedo en que la propuesta de integración del pensamiento computacional, que va a llevar implícito la inteligencia artificial seguramente, se convierta al final en una hora semanal para irnos a programar con los ordenadores. Que eso ya será mucho, sí, porque Scratch es un lenguaje muy interesante, yo soy la primera que lo utilizo, pero sabemos que el pensamiento computacional también es algo más, ¿no? Que es aprender a resolver problemas utilizando la tecnología, que te ayude a desarrollar una determinada manera de pensar. Y estas inversiones astronómicas que vienen de la Unión Europea y que luego hay que gestionar a nivel muy local y que tienen que aplicarse tan rápido, pues me da un poco de miedo porque creo que también el marco actual que tenemos de negación del uso de la tecnología viene un poco de determinadas prácticas porque los profes están hartos. Si yo estoy aquí escuchando a muchos de vosotros que para mí sois pioneros y yo veo que estáis hartos de determinadas propuestas, pues imaginad la gente que es más reacia, ¿no? Entonces yo creo que el acompañamiento es la clave.
A nivel de facultad, nosotros lo que venimos haciendo, que nos funciona muy bien, son proyectos de aprendizaje-servicio, donde lo que ellos trabajan tiene un impacto real. Y eso es verdad que le hace tener una responsabilidad interesante. Entonces, bueno, al final, a mí me resulta muy interesante porque cuando llegó Internet, en cierto modo, evidenció que había que trabajar otras competencias, porque la información ya no estaba solo en la enciclopedia, estaba en las páginas web, estaban en páginas web más fiables, menos fiables, y surgieron nuevas competencias, ¿no? Y yo creo que este boom de la inteligencia artificial también nos pone un poco en evidencia pues que hay que formar en ese uso adecuado, en ese conocimiento de lo que hay detrás, y eso a veces son más cambios didácticos que tecnológicos. Entonces, todas esas labores de acompañamiento, comunidad de aprendizaje que habéis comentado me han parecido súper interesantes. Y nada más. Gracias por escucharme. Muchas gracias, María del Mar. Cristian tenía la mano levantada y también Leónidas, que no sé si es que la tiene levantada porque el brazo se le ha quedado ahí paralizado. No, yo la bajé, Ramón, pero vamos, que yo hablo cuando tú quieras. Tú ahí déjala ahí abiertas, ¿sabes? Sin problema, y tú cuando quieras participas. Cristian, cuéntanos. Bueno, un placer escuchar a María del Mar. A ver, 3 o 4 cosas que he apuntado mientras hablabais. En relación también a lo que decía Pepe, y recupero lo que se explicaba antes del proyecto que hemos iniciado este curso y que vamos a seguir replicando porque tenemos consenso ya con el equipo directivo e incluso con la mayor parte del claustro de que ha funcionado y lo vamos a intentar reproducir el año que viene. El proyecto de creación de este itinerario de aprendizaje, que si queréis luego está todo recogido, documentado y en mi blog, si a alguien le interesa, pues ahí lo puede consultar, aunque está en catalán. Eso sabéis que tenemos la manía los catalanes de hablar en catalán, eso es una cosa, pero bueno, que no es difícil hoy en día traducir cualquier idioma. Partió el proyecto de el análisis que hicimos a partir de Selfie, no sé si os acordáis, y que hablamos de los fondos Next Generation, pues, y es eso, ¿no? Que también es importante, una vez, hacer en la medida de lo posible, un pequeño análisis de cuáles son las debilidades de un equipo, ¿no? Educativo, en este caso. Y fue a partir del análisis de Selfie, esa herramienta que, bueno, supongo que en España en general se hizo. Aquí en Cataluña nos pidieron que lo hiciéramos todos hace 2 o 3 años, no me acuerdo. Pues lo cogí y lo estuve mirando y analicé que teníamos una debilidad que sobre todo en secundaria y bachillerato, que es donde actualmente estoy más tiempo, los docentes, pero también el alumnado manifestaba o sea, era como el valor más bajo, que no quiere decir que fuera negativo en ningún caso, pero estaba relacionado con la evaluación formativa. Y fue justo cuando nos planteamos eso, vale, pues vamos a intentar crear este proyecto que sirva para informar a los alumnos, a su misma vez a los docentes que estamos trabajando con estos equipos, y que se complementarán se complementará con unos pequeños vídeos, videotutoriales sobre esas necesidades que vayamos detectando sobre el proceso. Y el primero que hicimos fue sobre una herramienta súper simple que instalamos en una extensión en Google Chrome que se llama Language Tool, que es una herramienta que, por supuesto, utiliza inteligencia artificial y que no solo la usamos los docentes, porque aunque para algunos es la cosa más normal del mundo, para otros parece que, ostras, y me corrige textos y me explica por qué esto puede tener un error ortográfico en catalán, en castellano, en inglés. A los que hacen alemán también lo pueden usar y los que hacen francés también lo pueden usar en francés. Y cómo se usa y cómo se instala. Cuando tú muestras el uso que puedes obtener de una herramienta, de una cosa sencillísima, yo creo que el resultado es mucho más efectivo y haces que la mancha de aceite crezca exponencialmente. Mar decía, estoy aprendiendo muchísimo con mi compañera. Pues intentar identificar cuáles son nuestras debilidades, intentar encontrar una herramienta que sirve, en este caso, para fomentar la evaluación formativa, no solo desde la perspectiva del docente, sino también del alumnado. Lo que vamos a hacer es poco a poco ir creando esta nueva paradigma, ¿no? En la que lo veamos como una herramienta que nos puede ayudar a construir cosas mejores, no solo a tapar agujeros y parches de proyectos aburridos y totalmente reproductivos, que es lo que pasa, creo yo, en la mayoría de los casos.
Muchísimas gracias, Cristian. Yo quería apuntar simplemente dos usos que yo le he estado dando más a la inteligencia artificial. Yo, cuando surgió el ChatGPT, una de las cosas que me llamó la atención bastante es el error, la alucinación en la inteligencia artificial, porque vi ahí un factor humano muy, muy relevante, ¿no? Es como si la inteligencia artificial, por un lado, fuera el algoritmo que no se equivoca y por otro lado fuera el ser humano que se equivoca, ¿no? Como si estuvieran esos dos elementos, lo subjetivo y lo objetivo, en una máquina que es en realidad un reflejo de nuestra propia naturaleza, ¿no? Yo soy de filosofía. Y me interesaban sobre todo dos elementos fundamentales dentro de la inteligencia artificial en mi área, ¿no? Una es utilizar la inteligencia artificial como una reflexión también filosófica, ¿no? ¿Qué es verdad, qué no es verdad, los sesgos, qué es real y no real, la percepción, cómo la cambiamos a partir de las redes sociales, a partir de aquellos elementos que nos vienen mediados por imágenes, textos, audiovisuales, etcétera. Eso le dedico muchísimo tiempo en clase, con lo cual la inteligencia artificial se convierte en una reflexión sobre ella misma, ¿vale? La inteligencia artificial al debate, lo que estamos haciendo aquí, pero en reflexión filosófica, ¿no? Pues eso lo hacemos en clase muchísimo, enfocándolo mucho con las redes sociales, que es un elemento muy importante en chicos de la ESO y bachillerato, ¿no? Entonces, eso lo hago muchísimo en clase. Reflexionar sobre la inteligencia artificial, cómo está transformando nuestra forma de percibir la realidad, de saber lo que es real o no es real, incluso de saber lo que es verdadero o no verdadero. Entonces, eso es una. Y por otro lado, a mí siempre me ha interesado, lo sabéis que yo me he interesado mucho por el visual thinking, por el pensamiento visual, como una herramienta de trabajo para potenciar destrezas cognitivas, analizar, comparar, crear, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, a mí me ha parecido que era una buena oportunidad para utilizarlo como excusa para poder seguir potenciando esas destrezas cognitivas, siempre con el otro contrapunto, que es en qué medida la inteligencia artificial transforma nuestra forma de percibir la realidad, creyendo que algo es verdadero pero es falso, percibiéndonos a nosotros y a los demás de una forma errónea, a veces incluso tóxica, etcétera, ¿no? Entonces, entre el uso puramente didáctico, ¿no?, de fomento de destrezas cognitivas y la reflexión filosófica de la inteligencia artificial como el gran reto del ciudadano del siglo XXI, son los dos elementos que a mí me interesan mucho en mi aula, ¿no? Como docente, como docente con mis alumnos. Y luego, por supuesto, como formador también me interesa, como formador de adultos, cuando doy cursos o imparto cursos a docentes, ¿no? Pero en los alumnos lo que me interesa es eso, porque va a ser precisamente esas dos cosas, el desarrollo de destrezas cognitivas y la confrontación de lo digital con la realidad, con la percepción de la realidad y con la verdad, los que van a ser los dos elementos fundamentales y las dos distopías fundamentales que van a tener nuestros alumnos cuando se hagan adultos, ¿no? Creo que esos son dos elementos fundamentales. ¿Quién más quiere compartir alguna experiencia? Si os parece, lo que hacemos es dejamos 5 minutos más y cerramos el podcast. ¿Os parece? Venga. ¿Quién quiere aportar más locuras? Venga. Os animo a... También podemos hacerlo en forma de cierre, ¿eh? Es decir, ¿qué se nos ocurre, digamos, o con qué imagen, palabra fuerza, con qué consejo, con qué imagen podríamos cerrar el primer podcast sobre inteligencia artificial que os he planteado hoy? A ver. Mira, Ramón, voy otra vez yo y ya que empecé inicialmente saltándome casi todas las normas, pues voy a hacerlo ya para terminar también, pidiéndole disculpas, por supuesto, a los contertulios y a las contertulias y sobre todo a las personas que nos están escuchando. A ver, yo cuando había hablado del miedo, ¿vale? Nosotros en nuestra JIPA, Jornada de Innovación Pedagógica de Antequera, nosotros cuando abordamos este año el tema de inteligencia artificial, mucha gente reflejaba un rechazo importantísimo, ¿no? A ver, la narrativa, porque nosotros lo ludificamos, evidentemente, pues encajaba Terminator, te entraba a lo mejor Matrix o te entraba una serie de cuestiones, pero nosotros nos centramos en la brujería. Porque el rechazo que yo como director me he encontrado muchas veces entre otros compañeros, directores y directoras, ¿vale? Entre profesorado, cuando menciona la inteligencia artificial, es como cuando se hablaba a lo mejor en la Edad Media sobre brujería, ¿vale? Y entonces nosotros aprovechamos eso para crear la historia, ¿vale? El cántico sobre Luna Nueva y Sueños Perdidos, que os animo a que le echéis un ojo a YouTube, que está la trama resumida y están los retos abiertos en Telegram para quien quiera. La gente
de una forma completamente libre, se fue uniendo a esta experiencia y fueron creando cosas que iban compartiendo sin ningún tipo de pretensión. Cuando no hay una exigencia, ni hay una verticalidad a la hora de plantear los retos, la gente empezaba a animarse y eso evidentemente hace que muchísimas personas que en un momento determinado no se habrían acercado, viendo los productos que se compartían en cada uno de los aquelarres, que eran Google Sites con las personas que participaban, eso hacía pues que otras personas podían ver lo que se estaba haciendo ya con la inteligencia artificial. Y ya para ir terminando mi parte, y ya me despido y doy las gracias por la oportunidad, cuando llegó la fase presencial, nosotros abordamos pues perspectivas, pues cómo utilizar la IA para crear vídeos, pues para crear música, para hacer cosas muy creativas, ¿no? Pues nos sorprendió porque el taller que más impacto tuvo, tanto la repercusión en la práctica, así como la propia valoración, con todos mis respetos a todas las personas maravillosas que intervinieron, fue el taller de documentación y gestión burocrática a través de la inteligencia artificial. Por tanto, ¿cómo animar a las personas que no quieren? Pues con mucho respeto, mucha prudencia, mucha horizontalidad y mucha viralización. Así que pedagogía vírica para utilizar lo mejor de un virus y hacer que la inteligencia artificial poco a poco vaya siendo parte de nuestra vida desde un punto de vista muy constructivo, muy crítico, con ese enfoque que solemos verle al gran maestro Besonías. Bueno, pues muchísimas gracias, Leónidas. De nada, Venga, señor. ¿quién más quiere animarse a cerrar con algún consejo? Tened en cuenta que esto luego lo voy a subir a un canal de podcast y lo van a escuchar quizás compañeros, compañeras, incluso padres, madres que no son docentes, ¿no? Y que quizás quieran saber, oye, ¿cómo me tengo que enfrentar? ¿Cómo tienen que enfrentar mis hijos, yo mismo, como padre, como madre, como ciudadano? ¿Cómo me puedo enfrentar a esto de la inteligencia artificial? A veces pues, que podemos creer que todos los que oyen estos podcasts, los que están ahora mismo en abierto, pues son docentes o son gente conversa, ¿no? Quizás no, ¿no? ¿Cómo no les animaríamos a llevar a cabo esto? ¿Vale? Yo es uno de los retos que me planteo para el año que viene en mi comunidad educativa, en mi centro, que es un centro en cierto modo de difícil desempeño, con dificultades. Difícil desempeño no solo los alumnos, sino también los propios profesores que estamos ahí caminando, un camino arduo en colina hacia arriba, ¿no? Hacia el aprendizaje común, colectivo, ¿no? Compartido, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué diríais vosotros respecto a esto? Y lo cerramos, ¿no? ¿Qué consejo, qué mirada, qué idea, qué compromiso para el año que viene? Venga, Cristian, los dos gemelos homónimos de la Torre, Ernesto, María del Mar. Venga, ¿queréis aportar alguna cosa última? Bueno, yo solo quería decir que una de las cosas más claras que he tenido siempre en la tecnología educativa siempre es que el más beneficiado de todo el trabajo que hago con tecnología educativa soy yo mismo. Es decir, no, los alumnos aprenden mejor, mis compañeros trabajan mejor, pero el que trabaja mejor de todo soy yo. Por lo tanto, uno de los motivos por los que hay que meterse en este mundo no es por obligación, no es por trienios, es porque el propio profesor será el beneficiado de la utilización de esta tecnología. Muchísimas gracias. Cristian. Bueno, para dar un final así un poco, y escuchando a José Luis también me venía a la cabeza. Yo normalmente cuando estoy hablando con alguien y veo que tiene como un poco de reticencias, ¿no? Y hay un mensaje que lo uso poco porque lo encuentro demasiado distópico y tenebrista, pero, no, es que esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y notas que tiene un poco de miedo, no de miedo, te sueltan eso de, pero claro, es que nos va a quitar el trabajo. Y mi respuesta acostumbra a ser, no será la inteligencia artificial la que te coja el trabajo, ¿no? Lo que va a ser alguien que sí sepa cómo se usa, ¿no? Eso como un mensaje así, que bueno, quizás sea un poco gracioso. Muchas gracias, Cristian. Venga, Ernesto, María del Mar, Jordi, aquí hay mucha gente que no ha participado y también a lo mejor quiere. María del Mar, cuéntanos. Bueno, pues yo, a ver, al final el mundo
el mundo ya hace tiempo que la inteligencia artificial está en él, lo que pasa que no la veíamos, ahora pues ha salido tras el telón y al final es una cuestión de formarse, acercarse y no tener miedo a la parte técnica. A veces los docentes, las familias tenemos miedo a esa parte técnica, pero sí que tenemos en teoría más desarrollado el pensamiento crítico, determinadas cosas, y la inteligencia artificial está en las noticias. Salen noticias de compañeros que han hecho uso de la inteligencia artificial de forma inadecuada, son oportunidades para hablarlo en casa, para valorar un poco que al final la inteligencia artificial va a estar, entonces qué mejor que formarnos todos para poder tener también mayores competencias y más capacidades para luego ejercer mejor nuestra ciudadanía digital. Es que el mundo va a ser así, entonces cuanto más preparados estemos, mejor podemos construir al final también un mundo con inteligencia artificial, pero que sea más ético y seguro. Entonces, apuesto mucho por la formación también desde la ciudadanía, desde los ayuntamientos, asociaciones de vecinos. Hay que hacer auténticos planes de alfabetización digital y nosotros como ciudadanos, nuestros objetivos desde una perspectiva constructiva, asumiendo los riesgos y asumiendo que es el reto que nos ha tocado vivir en este momento, pero que también tiene muchas posibilidades, muchas oportunidades y muchos momentos interesantes. Entonces, animar a la gente a acercarse a este tema con la mente abierta, ¿no? Y la ganas de aprender. Muchas gracias, María del Mar. Ernesto, ¿te animas a cerrar? Bueno, cerrarás tú, ¿no? Me imagino. Bueno, un medio cierre. No, yo, como siempre, tú sabes que yo he insistido mucho en la formación del alumno. Bueno, cerrarás tú, ¿no? Me imagino. Uy. Del alumno, de la familia y de los docentes. Y ahora ya te dejo a ti, porque seguro que lo haces mejor que yo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Yo sé que tú estás trabajando en el ámbito de la comunidad educativa, sé que es un compromiso que tenéis ahí en tu centro, de que todos participen y lleven a cabo no solo la inteligencia artificial, sino cualquier cosa que se nos ponga por delante, claro, porque lo de la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más, ¿no? Eso lo tenemos que combinar con otras, ¿no? Que tenemos que hacer ahí un batido interesante que lo que haga que los alumnos sean más críticos, más creativos. Es evidente. Yo creo que en eso coincidimos todos los que hemos hablado. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por este espacio compartido y a aquellos que nos escucháis ahora, seguramente en diferido, pero en su diferido presente, ¿no? En el canal de podcast que abriré en breve, ¿no? Y que espero que sea el inicio de otros podcasts que quiero ir abriendo sobre inteligencia artificial educativa, ¿no? Un abrazo a todos y un buen verano, ¿vale? Abrazo compartido digital, pero también me gustaría que fuera uno físico, ¿no? A ver si tenemos oportunidad, algunos de nosotros aquí. Algo haremos, Ramón, algo haremos. Algo haremos, sí. Bueno, por bueno, a Leónidas sí lo desvirtualicé hace poco. Espero yo hacerlo con el resto de compañeros que andáis por aquí. Bueno, un abrazo y pa'lante. Mucha fuerza este verano, coger fuerza y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Hasta pronto, familia. Hasta luego. Gracias, Ramón. Bienvenidos a IA Educativa, un viaje que te va a encantar. La IA se las da de lista, pero inteligente eres tú, es la verdad. En este mundo digital y genial, donde el saber no conoce final, nosotros ponemos la chispa con un toque de swing y mucho jazz, porque la IA es brillante, no lo niego, pero tú eres el genio, eso es certero. Aprender con estilo, esa es la misión. En IA Educativa, tú eres el campeón. Las cifras, los datos, todo lo analiza, pero el corazón y la mente son tu gran prisa. Con IA Educativa encontrarás saber y diversión en cada compás. Así que ajusta tu sombrero y tu paso. Vamos a bailar con conocimiento al caso. Que la IA te muestra el camino, pero solo tú controlas tu destino. Porque la IA es brillante, no lo niego, pero tú eres el genio, eso es certero. Aprender con estilo, esa es la misión. En IA Educativa
educativa, tú eres el campeón. Así que ajusta tu sombrero y tu paso. Vamos a bailar con conocimiento al caso. Que la IA te muestra el camino, pero solo tú controlas tu destino. Porque la IA es brillante, no lo niego, pero tú eres el genio, eso es certero. Aprender con estilo, esa es la misión. En IA educativa, tú eres el campeón.